Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta tercera sesión en línea del curso Comipems. En esta ocasión los temas que vamos a ver es magnetismo e imanes, de los cuales vamos a ver sus definiciones, clasificación de imanes, campo magnético, clasificación de sustancias magnéticas, electromagnetismo, inducción electromagnética y aplicaciones del electromagnetismo. Entonces, comencemos. Bien, entonces iniciemos con el magnetismo. El magnetismo es un fenómeno físico que presentan algunos objetos que consiste en atraer a otros cuerpos cercanos a ellos. ¿A qué cuerpos nos referimos? A los imanes. Y entonces el imán es un cuerpo o un dispositivo que atrae trozos de hierro, acero, níquel o cobalto debido a que posee un campo magnético. Todos en algún momento hemos visto los imanes y nos hemos podido dar cuenta que no en todos los metales se puede quedar pegado ese imán, o que no todos los metales son atraídos por esos imanes. Solamente van a ser atraídos aquellos metales que sean o totalmente o que tengan que tengan algo de hierro, acero, níquel o cobalto. ¿Sale? Por ejemplo, un imán nos podría servir para poder determinar si una pieza de joyería que nos están vendiendo es netamente de plata o de oro, ya que la plata o el oro no es atraída por los imanes. Entonces, si nosotros sacamos un imán y se lo acercamos a, no sé, una cadena que nos quieran vender diciendo que es de oro, y acercamos el imán y es atraída por el imán, entonces quiere decir que esa cadena en su composición trae hierro, acero, níquel o cobalto, que no es puramente de oro. Entonces, ¿quién dice es chafa? Entonces, si fuera 100% de oro, entonces no podría ser atraída por el imán. ¿Sale? Ahora, hay diferentes tipos de imanes. Los podemos clasificar en dos ramas, que pueden ser los naturales o los artificiales. Iniciemos con los naturales. Los imanes naturales, por definición, son aquellos minerales capaces de atraer metales por sí solos. El ejemplo y el único imán natural que tenemos es una piedra llamada magnetita. Es una piedra como de color gris que se llama magnetita y que es el único imán natural que existe en la Tierra. Y como tal lo podemos extraer por medio de una mina o del suelo. Hay una historia de cómo se descubrió este material. Comentan que en la antigua Magnesia, ciudad de Grecia, un día un pastor iba caminando cuidando a sus ovejas, y ese pastor traía como una especie de bastón en la cual en la punta traía un metal, y se dio cuenta que al ir caminando por ciertas partes ese bastón cada vez era como difícil levantarlo y pasarlo a otro lugar. Se dio cuenta que específicamente pasaba en donde había ciertas partes como de piedra, como gris, como negra, y no en todos lados. Entonces así pudieron descubrir esa piedra, ese mineral llamado magnetita, que tenía esa propiedad de atraer los metales, igual solamente ciertos metales. El que podríamos también considerar un imán, o que se comporta como un imán natural, sería la Tierra.
nosotros existe el aparato, la brújula, que nos sirve para orientarnos, y esa brújula tiene una flecha o una aguja que está imantada, tiene propiedades magnéticas, y si nosotros la colocamos siempre nos va a apuntar hacia el norte terrestre, hacia el norte terrestre. Entonces quiere decir que la Tierra también tiene propiedades magnéticas, y que la Tierra también emite ciertas ondas electromagnéticas, que es, por ejemplo, lo que permite a las aves poderse orientar. Las aves también, a través de esas ondas electromagnéticas que emite la Tierra, es como se pueden orientar y saben hacia dónde dirigirse. Bien, después entonces ahora pasamos a los imanes artificiales, que son los que existen en mayor cantidad y son los que es más común que nosotros interactuemos con ellos. Esos imanes, por definición, los imanes artificiales son producidos por frotamiento o contacto o por corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que son pedazos de metal que hacen que adquieran propiedades electromagnéticas, que se comporten como un imán, ya sea que esos metales los froten con otro imán para que adquieran esas propiedades, o simplemente porque estén en contacto el metal con un imán, después de un cierto tiempo el metal va a adquirir esas propiedades, o al hacer circular una corriente eléctrica. Esos imanes artificiales ahora se pueden dividir en dos tipos: los imanes artificiales temporales o los imanes artificiales permanentes. Los temporales son aquellos que tienen una atracción magnética de corta duración. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo hago un imán el día de hoy y tal vez para la semana siguiente esas propiedades magnéticas desaparecieron. Entonces, para que vuelva a adquirir esas propiedades magnéticas, tengo que volver a hacer el procedimiento para que ese metal se comporte como un imán. Un ejemplo, tal vez ustedes en algún momento hicieron la brújula casera, que es colocar una aguja en un trozo de unicel o en un corcho, pero ¿cómo hicieron que esa aguja tuviera esas propiedades magnéticas? Tomaban un imán y frotaban la aguja con el imán, y entonces después de un cierto tiempo esa aguja ya se iba a comportar como un imán, se iba a orientar hacia el norte terrestre. Después de un cierto tiempo, a unos cuantos días, esa aguja iba a perder esas propiedades magnéticas, y si queríamos volver a hacer nuestra brújula con la aguja, teníamos que volver a tomar nuestro imán y frotar la punta de la aguja para que otra vez se comportara como un imán. Ahora, eso es con respecto a los imanes artificiales temporales. ¿Qué pasa con los imanes artificiales permanentes? Bueno, son aquellos que conservan su propiedad magnética por un largo tiempo, o prácticamente para siempre. Y ellos pueden ser de dos tipos. Pueden ser los metálicos. Los metálicos pueden ser algunos cerámicos o ferritas, el alnico, el neodimio o el sumario o cobalto. El neodimio y el cobalto son considerados tierras raras. Eso lo podrían ustedes ubicar en su tabla periódica, ¿sale? Y algunos ejemplos, por ejemplo, el neodimio, tal vez ustedes en algún momento han utilizado o han visto este tipo de imán. Es un imán muchísimo muy pequeño, como el que yo tengo aquí en la mano. Si ustedes observan, es apenas un circulito, pero que ni siquiera tiene esa característica que nosotros comúnmente vemos en los imanes, que es como de color gris. Es un color plateado brillante, pero es un imán artificial, y es muy fuerte. Tiene propiedades magnéticas muy fuertes. Entonces, con un imán muchísimo muy pequeño, con él
tiene mucha fuerza. Por ejemplo, se queda pegado con mucha facilidad a los objetos metálicos. Si yo lo quiero retirar, me cuesta algo de trabajo porque es un imán que tiene mucha fuerza, ¿sale? En comparación con los que nosotros comúnmente vemos, que son como los que tienen los imanes que están pegados en nuestro refri. Si ustedes observan, este imán es de color característico al que nosotros conocemos, de color gris, pero la fuerza que tiene este imán es muy poquita comparado con el del neodimio, ¿sale? Entonces a eso se refiere los imanes artificiales permanentes. Aquí tenemos, por ejemplo, otros tipos de imanes que también, si ustedes escuchan a la hora de juntarse uno con otro, es un sonido metálico. Quiere decir que son dos piezas metálicas que en algún momento pasaron por ya sea por contacto, por frotamiento o por alguna corriente eléctrica para adquirir estas propiedades de imanes. Y estos imanes, bueno, son unos imanes didácticos, son con el fin de que se puedan utilizar para que ustedes observen cómo se comportan los imanes. Bien. Y finalmente tenemos, dentro de los imanes artificiales permanentes, tenemos los especiales. ¿Cuáles son ellos? Los imanes flexibles, los electroimanes. Los electroimanes son aquellos imanes que se realizan por medio de, o está presente una corriente eléctrica para que se puedan tener esos electroimanes. Igual, yo creo que en algún momento ustedes hicieron un experimento en el cual tomaban un clavo de metal y alrededor de ese clavo le enredaban un alambre de cobre, y ese alambre de cobre iba conectado a una pila. En el momento en el que ustedes conectaban el alambre de cobre, a la pila, en ese momento el clavo se comportaba como un imán. Ustedes le acercaban algún metal y lo atraía. En el momento en el que ustedes desconectaban ese alambre de cobre de la pila, el clavo perdía esas propiedades de imán que tenía y ya no atraía ningún material. Solamente funcionaba cuando estaba conectado a la pila. Esto se utiliza a grandes escalas o en la industria para poder mover piezas metálicas muy grandes con el mínimo esfuerzo. Un ejemplo muy sencillo es en la película de Toy Story 3, cuando están ya en la parte de la basura y cuando están como en las piezas metálicas que agarran un objeto metálico para que queden pegados en el techo. En el techo hay un electroimán que ese funciona o se comporta como imán siempre y cuando esté encendido o esté conectado a la luz, y entonces por eso tiene las propiedades de atraer los cuerpos metálicos. ¿Cuándo dejaría de funcionar? En el momento en que lo apagan, se corta la energía eléctrica y entonces esa barra de metal que estaba en la parte de arriba deja de comportarse como un electroimán. Y finalmente tenemos los superimanes, que son imanes con mucha fuerza magnética, o son imanes muy potentes. ¿Sale? Bien, entonces esta parte, todo es lo relacionado a la parte de la definición de imán y cómo podemos clasificar los imanes. Ahora, un imán se compone de dos polos. ¿Cómo los vamos a identificar? Simplemente los vamos a nombrar polo norte y polo sur. Ejemplo, aquí en este imán, si ustedes observan, una parte está coloreada o está en color verde y la otra parte está en color rojo. Entonces es para poder diferenciar dónde está un polo y dónde está el otro. No sé, supongamos que el de color verde lo vamos a nombrar polo norte y el de color rojo será entonces el polo sur. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otro imán? Nosotros, por ejemplo, aquí yo tengo otro imán exactamente igual, con las mismas características. También puedo identificar que está una parte en color verde
y la otra parte en color rojo. Entonces quiere decir que de igual manera este de color verde será el polo norte y el de color rojo será el polo sur. Ahora, ¿qué pasa si en algún momento los quiero tratar de juntar? ¿Sale? Aquí está lo más cercano posible. Espero y alcancen a ver. De aquí ya no los puedo juntar más. ¿Sale? Ya no me deja. Inclusive como que empiezan a bailar, como que empiezan a quererse ir hacia arriba o hacia abajo. Mientras más los intento juntar, sucede esa situación. Yo no los estoy moviendo, es prácticamente la fuerza de los imanes lo que me hace que mis manos se muevan. Ahora, ¿qué es lo que está coincidiendo? Las dos partes de color verde están juntas y las dos partes de color rojo están juntas. ¿Qué quiere decir? Que tengo polo norte con polo norte y polo sur con polo sur. ¿Qué es lo que pasa? Es que se rechazan o se repelen. A eso entonces da origen la ley de los polos. Que si yo tengo polos iguales, se repelen. Aquí si yo tengo un polo norte con polo norte, se van a repeler o a rechazar. Si yo tengo polo sur con polo sur, va a pasar exactamente lo mismo. Se van a rechazar o a repeler. Ejemplo, vamos a poner estos imanes como están ahí en la imagen. Yo tengo polo norte con polo norte y no los puedo juntar. Si alcanzan a ustedes, si se alcanza a percibir, notarán que como que se mueven mis manos. Yo no las estoy moviendo, les repito, es por la fuerza de los imanes. Ahora, si yo les doy la vuelta y coloco polo sur con polo sur, pasa exactamente lo mismo. No los puedo yo juntar. Se rechazan o se repelen. Es lo que me dice la ley de los polos. Polos iguales se repelen. Ahora, ¿qué pasa si yo los pongo encontrados o en el sentido contrario? Por ejemplo, aquí yo tengo, tengo en la parte de arriba el polo norte y abajo el polo sur. Y en lo tengo al revés o contrario, en la parte de arriba el polo sur y en la parte de abajo el polo norte. Al quererlos yo acercar, se unen, se atraen, ¿sale? E inclusive esto dependiendo de la fuerza de los imanes, va a haber un punto, por ejemplo aquí en este punto, si ustedes alcanzan a observar, se están moviendo, porque aquí ya empieza a sentirse la fuerza de los imanes que tienen los imanes. Si son muy, muy potentes, va a haber una distancia en el que por más que yo los quiera tener separados, ya no voy a poder y uno se va a atraer con el otro. ¿Sale? Y es también lo que nos dice la ley de los polos. Si yo tengo sur y norte, se van a atraer. Si tengo norte y sur, se van a atraer. Polos opuestos se atraen. Vamos a, aquí como está en la imagen, me dice polo norte y polo sur. Si yo los acerco, uno va a atraer al otro. Igual, si le doy la vuelta, de este lado que esté el sur y de este lado que esté el norte, va a suceder exactamente lo mismo. Polos opuestos se atraen. Ahora, en este momento hablé de una fuerza que hace que esos imanes se rechacen, se repelen o se atraigan. A esa fuerza, ¿cómo se le llama? Se le llama campo magnético. ¿Y en qué consiste? Es lo que viene a continuación. Ahora, ¿qué es el campo magnético? Bien, el campo magnético es la región del espacio donde actúan las líneas de fuerza generadas por un imán. Y las unidades de medida del campo magnético en el sistema internacional, que es el sistema de unidades que hemos estado utilizando, son los teslas y se representan con la letra T mayúscula. Retomemos, hace un momento cuando les mencionaba la ley de los polos, les mencionaba que, por ejemplo, cuando yo los quería unir, cuando tenía los dos polos en el mismo, había una cierta distancia que ya no me dejaba hacerlo. Esto hablaba de la fuerza que tenía el imán. Habrá algunos que a esta fuerza ya no me deje, pero habrá tal vez algunos que desde
esta distancia ya no me deje unirlos. Quiere decir que estos imanes tienen una mayor fuerza o su campo magnético es mayor. Ahora, el campo magnético lo vamos a representar por líneas, ¿sale? Y esto es importante que lo consideren y que nunca lo pierdan de vista. Las líneas del campo magnético siempre van del polo norte al polo sur, ¿sale? Vamos a ver cómo se comportan en diferentes situaciones. Por ejemplo, aquí en la primera situación tenemos dos imanes, tenemos dos polos con los polos opuestos. Quiere decir que estos imanes se van a atraer. ¿Qué es lo que va a pasar? Esas líneas de campo magnético, ¿de dónde a dónde van a ir? Van a ir del norte hacia el sur. Aquí la flecha me está indicando que van las líneas del campo magnético del norte hacia el sur. Entonces quiere decir que el norte atrae al sur, ¿sale? En cualquiera de las tres líneas me están representando que van de norte a sur. Aquí tenemos exactamente igual, dos imanes con los polos opuestos, solo que ahora de su lado izquierdo están el polo sur y en el lado derecho está el polo norte. Observemos que entonces las líneas igual no pierden ese sentido, van de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur. Las líneas de campo magnético siempre van de norte a sur. Ahora, tenemos esta siguiente situación, tenemos dos polos iguales, en este caso tenemos dos polos nortes, ¿sale? Entonces aquí podemos observar que las líneas de campo magnético del polo norte pareciera que están saliendo. Ustedes aquí observamos que estas líneas salen del polo norte, pero que hacen esta pequeña curva porque se están rechazando, se están repeliendo, ¿sale? Entonces tenemos que las líneas del polo norte van saliendo. Ahora, ¿qué pasa con las del polo sur? Aquí tenemos dos polos, los dos son polo sur. Quiere decir que de igual manera se van a repeler, se van a rechazar. Ahora, si observamos las flechas están indicando que estas líneas entran. Vemos igual, en ningún momento se tocan estas dos líneas porque se están repeliendo, se están rechazando, pero pareciera que las líneas de campo magnético en el polo sur es como si estuvieran entrando. En el polo norte salen, en el polo sur entran. Y finalmente aquí tenemos un ejemplo o dos ejemplos con dos imanes. ¿Qué pasa con los imanes? Aquí tenemos un imán de barra. En un extremo tenemos el polo norte y en el otro tenemos el polo sur. Ahora, igual observemos que estas líneas del polo norte salen y se dirigen hacia el polo sur. Vemos que en esta parte del polo sur está señalando que las líneas de campo magnético entran. Lo mismo que ya habíamos visto hace un momento aquí. Del polo norte salen y en el polo sur entran. Y así se comporta un campo magnético en un imán de barra. ¿Qué pasa con el campo magnético en un imán de herradura? Son aquellos que tienen la forma como de U y en uno de los extremos tienen el polo norte y en el otro el polo sur. Igual observemos, entre el espacio entre el norte y el sur, igual tenemos líneas rectas que van de norte a sur y en el espacio de arriba tenemos líneas curvas que de igual manera van de norte a sur. En el norte salen y en el sur entran, ¿sale? Y entonces, si nosotros nos referimos a un campo magnético que es muy potente o que tiene mucha fuerza, significa que su campo magnético es más grande, tiene una acción mayor o, coloquialmente hablando, que ese imán tiene una mayor fuerza. Bien, entonces en esta parte terminamos con lo del campo magnético. Vamos a ver ahorita la clasificación de sustancias magnéticas. Ahora llegamos a una parte que se llama permeabilidad magnética. ¿Qué significa la permeabilidad magnética? Bueno, por definición es la propiedad que indica la facilidad que posee una sustancia para imantarse bajo la presencia de un campo magnético débil. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan fácil puede un
cuerpo o una sustancia adquirir esas propiedades magnéticas debido a la presencia de un campo magnético débil. Y esta permeabilidad magnética la podemos dividir en tres, que es la clasificación de las sustancias magnéticas. Esas sustancias magnéticas pueden ser ferromagnéticas, paramagnéticas o diamagnéticas. Empecemos con las ferromagnéticas. Estas sustancias ferromagnéticas son intensamente magnéticas y de permeabilidad magnética alta. ¿Qué quiere decir eso? Que permiten pasar el flujo del campo magnético de manera muy sencilla, o que también pueden adquirir esas propiedades magnéticas de igual manera muy fácil. Estas sustancias son el hierro, el cobalto, el níquel o algunas aleaciones que tengan alguno de estos metales. Es lo que hemos estado mencionando. Son los elementos o las sustancias que hemos estado mencionando que son capaces de poderse imantar o que pueden ser atraídas por los imanes. Ahora, pasamos a las sustancias paramagnéticas. Son aquellas sustancias que aumentan la intensidad del campo eléctrico, pero no tan intensamente como las ferromagnéticas. Tienen una permeabilidad magnética mayor que la unidad. Es decir, que permiten el paso del campo magnético, pero no con mayor facilidad que las ferromagnéticas, y que también en algún momento pudieran ser atraídas por los imanes, pero de igual manera con alguna cierta dificultad, no tan fácil como las ferromagnéticas. ¿Cuáles son esas sustancias paramagnéticas? El aluminio, el litio, el platino y el iridio. Y finalmente llegamos a las diamagnéticas, que son aquellas sustancias que disminuyen la intensidad de un campo magnético y su permeabilidad magnética es menor que la unidad. ¿Qué quiere decir ello? Que ni son atraídas por los imanes, ni tampoco permiten el libre tránsito del campo magnético. ¿Cuáles son esas sustancias? El bismuto, el cobre, plata, oro y mercurio. Que también, si recordarán, en algún momento ya se los había mencionado, que por ejemplo los imanes no pueden atraer al oro o a la plata, que era el ejemplo que les ponía casi al inicio. Entonces hay sustancias que nos van a permitir pasar el campo magnético con mucha facilidad, o habrá otras que no lo permitan pasar, y a su vez habrá sustancias que permitan adquirir esas propiedades magnéticas, y habrá otras que no adquieran esas propiedades magnéticas, y tenemos las que están a la mitad. ¿Sale? Esto es con referencia a las sustancias magnéticas. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es qué es el electromagnetismo. Ahora conoceremos dos fenómenos que se producen gracias a la interacción de campos magnéticos y corrientes eléctricas. El primero de ellos es el electromagnetismo. Es el fenómeno que se manifiesta cuando a partir de una corriente eléctrica o electricidad se construye un campo magnético. Y esto da origen a un ejemplo de ello sería los electroimanes. Como ya se los había mencionado anteriormente, el ejemplo más sencillo es, por ejemplo, cuando tenemos una pila y a esa pila está conectada un alambre de cobre, que ese alambre de cobre está enrollado en un clavo de metal. Cuando nosotros conectamos ese alambre de cobre a la pila, el clavo va a adoptar esas características de imanes, se va a generar un campo magnético y se comportará como un imán. Cuando desconectemos el cable de cobre de la pila, estas propiedades se van a terminar, se van a perder.
Entonces quiere decir que solamente cuando circula una corriente eléctrica a través del alambre de cobre, entonces se va a generar un campo magnético que hará que este clavo se comporte como un imán. Una vez que lo desconectemos, que ya no circula corriente eléctrica, va a perder esas propiedades. Otro ejemplo que podríamos observar este fenómeno es, por ejemplo, cuando en un cable que esté conectado a la luz, que sepamos que a través de él está circulando una corriente eléctrica, le acercamos una brújula, vamos a poder observar que la aguja de la brújula va a empezar a moverse. Esto es debido a que alrededor del cable por el cual circula una corriente eléctrica, alrededor de él se genera un campo magnético. Al acercar la brújula, entonces la brújula va a empezar a interactuar con ese campo magnético que está generando esa corriente eléctrica. Este fenómeno de electromagnetismo fue desarrollado por Christian Oester. Ahora, tenemos otro fenómeno que se llama inducción electromagnética, que es la producción de corrientes eléctricas por campos magnéticos variables con el tiempo. Digamos que es la parte contraria o lo opuesto al electromagnetismo. En la inducción electromagnética, vamos a obtener una corriente eléctrica por medio de un campo magnético. Aquí tenemos un ejemplo. Igual, si ustedes observan aquí, tenemos un imán, está señalado el norte y el sur, y alrededor de él hay una bobina. ¿Qué es una bobina? Simplemente un alambre enrollado con muchas vueltas. Y este imán, lo que va a estar haciendo, lo que vamos a estar haciendo, es estar moviendo ese imán de un lado hacia otro, a manera de que el campo magnético esté interactuando con este cable, y está conectado, en esta ocasión este cable está conectado a un microamperímetro. ¿Para qué me sirve eso? Para poder medir si hay una corriente eléctrica. Si nosotros entonces comenzamos a mover nuestro imán dentro de esta bobina, de este alambre con muchas vueltas, vamos a poder observar aquí en nuestro microamperímetro que se va a empezar a mover esta aguja, que va a empezar a marcar que hay una corriente eléctrica. ¿Cuándo dejará de producirse esa corriente eléctrica? Cuando nuestro imán lo dejemos de mover. Entonces, ahora lo que inducción electromagnética fue desarrollada por Michael Faraday y Lenz. Ahora lo que vamos a ver por último son unas aplicaciones del electromagnetismo. Por último llegamos a las aplicaciones. Las aplicaciones que tiene tanto el electromagnetismo como la inducción electromagnética en cosas que estamos interactuando prácticamente a diario, o cosas que se han desarrollado como tecnología. Bien, empecemos con el electromagnetismo. La primera de ellas tenemos el maglev. ¿Qué es el maglev? Es un tren electromagnético. Es un tren que corre a muy altas velocidades y que es utilizado en países como Alemania. ¿Cuál es su funcionamiento de este tren? Un tren convencional va girando las ruedas sobre los rieles. Esto hace que se tengan pérdidas por calentamiento, por fricción, se dañen con mayor frecuencia los materiales, las ruedas o los rieles de los trenes. El tren electromagnético funciona a través de en la parte de abajo del tren tiene unos electroimanes. Estos se hacen para que tengan una mayor potencia, y entonces al ser activados los electroimanes, el tren, digamos que levita, que no hay un contacto entre el riel y propiamente el tren, lo que hace que ese tren pueda ir a velocidades todavía muchísimo mayores que un tren convencional, y a su vez también reduce el desgaste de los materiales, ya que no hay un contacto directo entre el tren y los rieles.
Después tenemos las puertas electromagnéticas. ¿Cuáles son esas puertas electromagnéticas? Yo creo que todos en algún momento hemos llegado a tocar a la casa de alguien o a un negocio, llegamos, tocamos y por el interfono nos preguntan quién es, y una vez que nos identificamos se escucha una especie de sonido y entonces podemos empujar la puerta para poder ingresar. De cualquier manera, si nosotros no escuchamos el sonido, no podemos ingresar. Por más que empujemos la puerta, no podemos ingresar. De hecho, esas puertas, si no llegara a haber luz eléctrica, no pueden funcionar. Forzosamente se tienen que abrir con la llave. ¿Esto por cómo funciona? Bueno, porque tienen o están cerradas magnéticamente, que cuando se le presiona para que la puerta pueda abrirse, se escuche el sonido, entonces se separan los imanes con los que están cerrados, y entonces es cuando nosotros podemos empujar la puerta y podemos ingresar al lugar. Y por último tenemos el electroimán, que ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, que es un imán que es generado por una corriente eléctrica, y que la característica que tiene es que puede ser muy fuerte, puede ser un imán muy fuerte para poder levantar, por ejemplo, un automóvil. Lo utilizan mucho en los deshuesaderos de automóviles para, con ese electroimán, los levantan y los acomodan en el lugar que vayan a ser ubicados esos automóviles. Y bien, por el otro lado, en la inducción electromagnética, las aplicaciones que tenemos es un generador eléctrico. Un generador eléctrico básicamente es lo que por medio de una energía mecánica vamos a poder obtener una energía eléctrica. Dentro de él, del generador eléctrico, es donde se trabaja o donde está propiamente la inducción electromagnética. Se hace circular un campo magnético y a través de ese campo magnético se obtiene una energía eléctrica. Después tenemos las tarjetas bancarias. Una tarjeta bancaria, como nosotros comúnmente la conocemos, en esta parte tiene una franja, en este caso es de color gris. Hay algunas que son de color negro. Lo que hace, esta es una banda magnética. Por eso es que si alguna vez se llega a dañar esta banda magnética, es necesario cambiar la tarjeta bancaria por una nueva. Si la pasamos por la terminal ya no sirve esta tarjeta. Lo que sucede es que cuando pasa por la terminal bancaria, justamente se tiene que pasar por esta banda magnética, para que en el momento en el que interactúan esta banda magnética y el imán que hay en la terminal bancaria, se genere una corriente eléctrica, lo que hace que permita identificar los datos de la tarjeta con la base de datos del banco, y así poder determinar si hay el saldo suficiente o no para pagar una cuenta, o simplemente nos pide el NIP para teclearlo y autorizar la compra. Tenemos un motor eléctrico que es muy parecido, bueno, digamos que es lo contrario del generador eléctrico. El motor eléctrico, a través de una energía eléctrica obtenemos una energía mecánica, pero el principio de funcionamiento, o sea, internamente en el motor eléctrico trabaja igual. Se hace pasar un campo magnético, y a través de la interacción de ese campo magnético se genera una corriente eléctrica, que es por lo que hace funcionar ese motor eléctrico. Y finalmente tenemos las luces de la bicicleta. Tal vez han notado hay unas luces que van montadas, una parte en la llanta, en la tijera de la llanta, y otro elemento en los rayos de la bicicleta. Lo que va haciendo es que conforme vayamos moviendo o girando la rueda de la bicicleta, esto va a interactuar. Son dos imanes que están interactuando ese campo magnético, que me va a generar una corriente eléctrica, y eso va a hacer que la luz de la bicicleta comience a encenderse.
Una vez que la bicicleta se detiene, ya no hay esa interacción entre los campos magnéticos y ya las luces ya no prenden. Entonces, y también, mientras más rápido vayamos, la luz prende con una mayor intensidad. Si vamos a una velocidad muy baja, esa luz prende con muy poca intensidad. Y entonces con esto terminamos la parte de las aplicaciones del electromagnetismo y la inducción electromagnética. Chicos, terminamos con los temas del día de hoy. Es importante recordarles que en sus actividades, los videos van a ser los días miércoles, y a la par de cuando les publique el video también hay una actividad que deben de realizar relacionada al video que acaban de ver, y esa la deben de entregar a más tardar el día viernes a las 6 de la tarde. Entonces es importante que estén entregando sus actividades en tiempo y forma. Les repito, están siendo consideradas como su asistencia al curso. Entonces, por favor, entréguelas en tiempo y forma. Chicos, entonces nos vemos la siguiente vez. Cuídense mucho y que estén bien.